Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda, jornada de lunes y por lo tanto en esta hora de programa vamos a repasar con todos ustedes cómo ha quedado el fin de semana de competición que sin lugar a dudas ha sido uno de los más fructíferos y victoriosos de la temporada. Victoria del Tubos Aranda, que además da un paso importante en el objetivo de la salvación. El mismo escenario, o por lo menos el mismo rédito, para una arandina que vencía a la Virgen del Camino por 3-1 y que tiene más opciones de poder quedarse en el grupo octavo de la tercera federación la próxima temporada, pero todavía queda camino por delante. Y importantísimo también lo que hemos conocido en las últimas horas en cuanto al River, que más allá de la victoria de este fin de semana por 3-1, esta misma mañana se ha conocido cómo el comité de competición ha dado el visto bueno al recurso presentado por el propio club azulón y lo que es lo mismo, que se le devuelven los 6 puntos de aquella sanción por alineación indebida que denunció el San Cristóbal y por lo tanto ahora mismo a tan solo un punto con las 3 jornadas que restan los de José Félix Martín Bogarde para poder conseguir el ansiado ascenso a Liga Regional. Este próximo fin de semana el Groguis de Gamonal, el que hasta el momento sin ese restablecimiento de la sanción de esos 6 puntos era su máximo rival. Con tan solo un empate en ese partido, los riveristas serían equipos de la regional aficionados. Ese partido que se va a disputar el próximo sábado, 6:15 de la tarde, en el José Manuel Sedano, en la capital burgalesa. Pero es que además, el fin de semana nos ha traído la gran, o por lo menos la demostración del gran estado de forma en el que se encuentra Mario Aparicio, que acabó quinto en la clásica de Pascua y que era la antesala de O Gran Camino, la vuelta antigua a Galicia que se va a disputar desde mañana y donde vamos a tener a nuestro Mario Aparicio. Y además repasaremos Juegos Escolares, que no es el Torneo Castilla, y hablando de ciclismo también, de la cicloturista raudense, de esa prueba, la raudense que organiza el Club Deportivo Cicloturista Raudense, mucho raudense, sí, pero es que además con canción propia, Rueda, Roa, Rueda, y que lo pudimos escuchar los que se acercaron en la jornada de ayer hasta la localidad raudense, hasta la villa raudense, donde se disfrutó de un gran ambiente con exciclistas como Carmelo Miranda, como Marino de Jarreta, quienes acompañaron a los aficionados, a los participantes en esa ruta que ya se consolida en el panorama de las rutas cicloturistas de no solo nuestro entorno, de nuestra comunidad, sino también del territorio nacional. Y repasaremos muchas más cuestiones en el mundo del atletismo, porque hemos tenido campeonatos de Castilla y León de clubes en categoría sub-16 y sub-20, se celebraban y con buenos resultados, incluso con marcas personales. Y también tenemos a otro de los grandes atletas, como Riley Bloomer, el estadounidense afincado en Aranda, que participaba en el Campeonato de España de Trail y que conseguía una gran plaza, el bueno del corredor, que también pertenece al Atlético de Salamanca, donde hay muchos de los corredores que pertenecen a esa asociación Atletismo Rivera, que ya lo conocen todos ustedes. Así que con el repaso, con muchas imágenes, con la alegría amarilla, la blanquiazul y también la celeste del River, vamos con todo ello en este tiempo de deportes, en nuestro Deporte Aranda de hoy lunes, que ya comienza para repasar lo que ha sido esa importante y victoriosa jornada del fin de semana. Así se vivieron los últimos 10 minutos. La afición al lado del equipo, como nunca, y como también destacó, y después lo escucharemos, el propio Javi Márquez en un Santiago Manguán, y lo ven a falta de 7 minutos, pero es que ya había comenzado la fiesta y había comenzado también la animosidad de una grada, de una afición que, aun siendo domingo en la matinal, demostró por qué, sin lugar a dudas, es una, si no la mejor afición del balonmano español, o por lo menos siempre acredita lo que decimos con actuaciones y apoyando al equipo, y lo acaban destacando todos los técnicos que pasan por el Santiago Manguán, que es una de esas canchas que gusta jugar y en las que sin lugar a dudas necesita nuestro balonmano. La afición del Villa Aranda, que fue ese binomio perfecto con el equipo, algo que valoraba de esta manera, sorprendido incluso después de todas las tardes que lleva en el banquillo del Santiago Manguán el propio Javi Márquez. Lo habitual no, yo creo que ha tenido un plus, ¿eh? Yo creo que hoy en día, hoy estaba la gente incluso antes
en la grada antes de que empezara. Yo creo que en la parte del calentamiento ya había un ambiente increíble. Otros días siempre el inicio cuesta un poco más y luego los 10 últimos minutos con todo el pabellón cantando, con todo, la verdad es que ha sido una auténtica gozada. Se disfruta mucho. Yo desde abajo lo valoro, lo disfruto y la verdad es que muy contento de que hoy la gente se vaya feliz y satisfecha a casa y espero que podamos vivir muchos más días como hoy. Pues un Javi Márquez sorprendido, y eso que han sido muchas, como decíamos anteriormente, las tardes, noches, las mañanas también, de domingo, como en este caso, en las que ha vivido partidos intensos, importantes y disfrutando, porque tener al lado a esta afición, sin lugar a dudas, que es diferencial. Un partido que sacó adelante porque además el equipo remontó en los primeros minutos, se puso el mono de trabajo, el Villa Aranda está en un gran momento de forma y superó ya con un buen parcial en la primera parte para propiciar que el propio Lidio Jiménez, el entrenador de Revi Cuenca, pues tuviese que solicitar tiempo muerto porque se le había dado la vuelta al marcador del 2-4 al 7-5 y después se abrió la renta hasta el 19-10, con lo que se acabó la primera parte. Vemos la crónica de los compañeros de Duoro Deporte. Una exhibición, sin lugar a dudas, que bien puede valer una permanencia, será el titular, porque así de claro queda que con los 17 puntos que tiene en su haber el conjunto amarillo, después de esta victoria, la segunda consecutiva, algo que no había logrado el conjunto amarillo en toda la temporada, pues prácticamente podríamos decir que tiene la salvación virtual en el bolsillo. Una situación parecida, similar a la de la temporada pasada, cuando el equipo ha demostrado que llega en el mejor momento de la temporada, que tiene todos los clichés y toda la técnica y la táctica, sobre todo en la pizarra, interiorizada a cada uno de los jugadores y que están de dulce también, como las informaciones que además se van a ir propiciando dentro de poquitas semanas. Muchas renovaciones, ya se anunciaba la de Kiko Pereira y va a haber alguna que otra más. En estas próximas jornadas se habla de nombres como Asier, de también el propio extremo gallego, que va a ser otro de los importantes, ¿por qué no?, para el futuro. Una victoria que se solventó en la primera parte, un cuadro, el amarillo, que además pues está, después de todo, en una situación, como decimos, privilegiada para luchar por el mismo cuando van a restar otros 3 partidos fuera de casa y 2 visitas. Pues importante lo de saber qué puede suceder el próximo fin de semana en Cangas. Repasábamos y después lo escucharemos con el propio Javi Márquez en sala de prensa, esa situación que el año pasado con 3 victorias consecutivas logró el equipo pues situarlo y posicionarlo para estar en la mejor predisposición posible en las últimas jornadas y conseguir la permanencia. ¿Por qué no? Puede llegar esa misma situación, un paralelismo, una similitud, vencer en Cangas y a partir de ahí pues prácticamente con la salvación muy en la mano, con lo que restaría, recibiendo a Granollers, teniendo que viajar después a Puente Genil, haciendo lo propio con Caserío, recibiendo también a Ademar. Son algunas de las jornadas que aún le restan a esta Liga Asobal, que tenía, más allá de la victoria del Santiago Manguán, estos resultados, los que vemos en la pantalla. El Barça que se imponía 48-31 a Ademar, el todopoderoso, el que sin lugar a dudas está descatalogado en esta Liga Asobal. Pero sobre todo partidos importantes por la parte baja de la clasificación. Empate, cuando podía uno imaginar la victoria de Guadalajara por presionar más al resto de equipos en la parte baja, pues Puente Genil sacó un punto de territorio morado. Así que importante ese punto que deja a los dos equipos también, es verdad que en la parte baja, alejándose del resto de opciones de permanencia, pero queda mucha liga. Además, en esa parte baja de la clasificación, importantísimo también el partido que se vivía en Huesca. Un Huesca que se vio sorprendido en los primeros minutos por Nava, que fue ganando y que al final le dio la vuelta al marcador. 25-24 se llevaron, para poner más caliente la liga, los oscenses los 2 puntos y Cangas, el próximo rival del Villa Aranda, que perdía en Valladolid 29-23. Además, Logroño se imponía 32-34 contra un Bidasoa que quiere tener opciones de estar en Europa la próxima temporada. Además, Alicante hacía lo propio, hacía valer el factor cancha con ese 31-28 frente a Granollers, y Torrelavega que se imponía en casa también 35-28 frente a
caserío en esos encuentros de la 24ª jornada de competición, que ha dejado la buena noticia de ver al Tubos Aranda con esa segunda victoria consecutiva y con ese partidazo frente a Cuenca, y que se comenzó a vivir de esta manera. Vamos a repasarlo en imágenes, lo que fue el encuentro que vivía esos 150 partidos de Alberto González Pinillos, ya como amarillo, afición con el 9 a la espalda, entregada a uno de los canteranos, el que ya hace unos cuantos años, porque ya se está convirtiendo en un auténtico veterano del conjunto amarillo, cogía la alternativa, nada más y nada menos, ahí lo vemos en el abrazo con su padre, cogía la alternativa, debutaba en la Liga Asobal de la mano de un tal Don Diego Camino. Pues 150 partidos le contemplan ya como amarillo. Un partido que se puso en desventaja con el 2-4, pero que ahí ya la afición comenzaba a demostrar por qué no solo el equipo iba a ser protagonista en la mañana en el Santiago Manguán, con ese 9-5 habiendo dado la vuelta al marcador, propiciando anteriormente el tiempo muerto de Lidio Jiménez, y sin encontrar la solución los conquenses, que fueron pues un juguete roto en manos del Tubos Aranda. El encuentro en esa primera mitad, con ese 10-5 también que veíamos en imágenes, y que también hizo de las suyas el propio Vasco Teixeira. Funcionaba también no solo el ataque, sino la portería y la defensa, que evidentemente es un binomio fundamental. Que funcione la defensa lo hace más sencillo todo para el cancerbero, para el portero, y en esto Vasco Teixeira también fue importante, con ese 15-8 con el que estábamos en la parte ya pues última, finalizando la primera parte en el Santiago Manguán, que llegaría con ese 19-10, última jugada en la que pudo incluso ampliar la renta a doblar el marcador en esa última acción, pero que marró el conjunto amarillo para, como decimos, marcharse al descanso con ese 19-10 y prácticamente pues poniendo en bandeja los 2 puntos que parecían no se iban a escapar del Santiago Manguán. Así se vivió también desde el banquillo amarillo, las directrices, las diligencias del propio Javi Márquez a sus jugadores. Ahí lo ven con 6 minutos y ya el ambiente comenzaba a, como muchos de los que asistieron al partido, vivirse de manera especial con ese cántico de Villa de Aranda, y sobre todo pues con todas las peñas, los aficionados cantando al unísono y haciendo que, pues de nuevo, un partido en el Santiago Manguán fuese una fiesta. Y lo ven con ese 33-23, ya no se movería el marcador y se llegaría al final de un encuentro que, por cierto, y después lo veremos, contó con presencia especial en la grada. Ahí vemos la celebración especial como la del seleccionador nacional Jordi Rivera. La piña final del partido, la celebración con el público y, sin lugar a dudas, una nueva muestra de que Aranda es Asobal y que la próxima temporada, ¿por qué no?, de nuevo va a ser el conjunto amarillo, el Tubos Aranda, y lo tiene ahora en la mano, más que antes, equipo de esta Liga Nexus Energía Asobal. Un partido que analizaba de esta manera como partido redondo el propio Javi Márquez al término del encuentro. Bueno, la verdad es que el partido ha sido redondo por cómo ha estado el equipo, por cómo hemos jugado y por qué nos han salido las cosas. Y curiosamente habíamos empezado, si mal no recuerdo, 2-4, ha habido ahí un momento de 2-4, pero el equipo ha hecho un ejercicio sobre todo defensivo, siendo capaces de correr, con mucha hambre además, teniendo alguna inferioridad donde hemos sido capaces de correr y hacer goles. Bueno, la verdad es que hoy a Cuenca no le han salido las cosas, es un equipo creo que está jugando muy bien y que está haciendo bien las cosas, pero hoy hemos conseguido minimizar sus armas, hemos conseguido que en muchos momentos de partido tuviéramos esa solvencia y sobre todo, pues nuevamente hoy creo que esa comunión de toda la plantilla con la afición ha sido un auténtico espectáculo. Lo comentaba anteriormente, o lo escuchábamos en palabras del propio Javi Márquez anteriormente, y lo volví a repetir, la comunión perfecta en ese binomio equipo-afición, que hace diferencial, sin lugar a dudas, y que hace pues, que el Tubos Aranda vuelva una temporada más a tener claras opciones de estar en la Liga Nexus Energía Asobal la próxima temporada.
Antes veíamos la tabla de enfrentamientos y con estos 2 puntos, con la segunda victoria consecutiva de la temporada, no lo había conseguido el equipo, lo destacamos y lo recalcamos porque llega en el momento en el que se está jugando todo. Así queda la clasificación con un Tubos Aranda Villaranda que no sube posiciones en la tabla, que se mantiene 11º, pero que abre brecha con las posiciones de descenso directo, con esos 14 puntos que tiene Puente Genil, que sacó 1 frente a Guadalajara. Podía haber sido incluso peor si Guadalajara hubiese también ganado a los andaluces, pues estaríamos con +4 respecto a las posiciones de descenso directo. Son 3 puntos y 2 con toda esa apertura de ese triple empate a 15 puntos respecto a la posición de play-out que ocupa Huesca después de su victoria frente a Nava, así que lo ha apretado todo. Ahí lo ven, el Tubos Aranda con 17 puntos, triple empate en Nava, Cangas, próximo rival de los amarillos, y Huesca, Puente Genil 14, Guadalajara, uno diría que puede estar desahuciado porque quedan unos cuantos puntos en juego, pero está la cosa complicada y el +6 que tiene el Villaranda respecto al último clasificado, pues sin lugar a dudas que nos pone en una situación, sin lugar a dudas, muy, muy jugosa para lo que reste de aquí a final de temporada, y un Tubos Aranda que, ¿por qué no?, puede mejorar esa 11ª posición en las próximas jornadas, dependiendo de lo que hagan pues 2 de los recién ascendidos, que como ven ahí y mandan los presupuestos, en este caso Caserío y Alicante, se han escapado de la quema rápidamente desde hace unas cuantas jornadas, y el Tubos Aranda que por qué no va a poder optar a la 10ª posición. Veremos si es así o no, pero 11º es el Tubos Aranda con esos 17 puntos. Una clasificación que veíamos y el partido que, más allá del análisis de las palabras de Jaime Márquez, también destacó algunas otras cuestiones que vamos a repasar en los próximos minutos, pero que tenía, además del juego en equipo, un jugador diferencial. 150 partidos, con el 9 a la espalda, Alberto González Pinillos, que ayer fue el que ordenó al equipo en muchas fases del partido. En muchas fases en las que tenía el Tubos Aranda que mostrarse ante la férrea defensa de Cuenca, y así lo hizo, algo que vemos en imágenes, como pues, el propio Alberto González Pinillos, lo veíamos anteriormente, recibía ese homenaje, incluso lo ven ahí también de, cómo no, sus compañeros, el cuerpo técnico, un Alberto González Pinillos, que realizó un gran partido en la parcela ofensiva, algo que también destacaba el propio Jaime Márquez al término del encuentro, un propio Jaime Márquez que además pues, vio ese gran momento que vive el jugador amarillo, un técnico que valoraba pues, también de esta manera que vamos a escuchar lo que fue la actuación de Alberto González Pinillos. Yo, desde el punto de vista ofensivo, destacaría a Alberto, que además en su efeméride ha estado sensacional, creo que ha dirigido bien al equipo, creo que además ha tenido esas situaciones de lanzamiento, y luego yo quiero hacer un pequeño ejercicio de vender el producto de Pedro Martínez. Creo que lleva 2 partidos inconmensurables, creo que ha sido un auténtico espectáculo, sobre todo la primera parte. Creo que en ese sentido está en un momento de forma increíble y creo que nos está dando una solidez y una solvencia defensiva que luego la notamos arriba. Así es que felicitar a todos, todo el mundo, incluidos los no convocados hoy, que evidentemente son importantes, pero también evidentemente destacar pues eso, portería, defensa, ataque, donde realmente hemos estado muy bien. El Mago de la Mancha, que evidentemente tiene que mantener a todos muy metidos en el proyecto y motivados, pero es que no le falta razón, más allá de la exhibición de Alberto González Pinillos, cuando en esa misma posición de central, en otras jornadas, y lo veíamos sobre todo en la evolución de la temporada y al final de la primera vuelta, aparecía Kiko Pereira, renovado para la próxima temporada. Hablaba el propio Jaime Márquez ahora mismo de Pedro Martínez. ¿Por qué no quizás, y después de ese momento dulce que está viviendo, pueda ser otro de los renovados para la próxima temporada? Al margen, también declaraciones de un Alberto González Pinillos que, por ser de la patria chica, pues nosotros también queremos poner en valor todo lo que hizo y sus declaraciones al término del partido. También quiero agradecer a toda la gente, al club, detallazo por su parte por el número de partidos que llevo, la cifra, toda la afición, y en especial a Desfase por hacerme ahí esa camiseta gigante que no me la esperaba, a mi padre dándome el reconocimiento,
día muy especial para mí y bueno, esperemos seguir mucho más aquí. Bueno, pues las declaraciones, porque había que escuchar también a uno de los protagonistas. 150 partidos no se cumplen todos los días con la camiseta amarilla y sin lugar a dudas pues es un auténtico honor contar con alguien que cogió el relevo, como decíamos anteriormente, de don Diego Camino y que ha demostrado tener calidad suficiente como para ser el que dirija al equipo en la máxima categoría. Al margen, valoraciones también de Javi Márquez al respecto del partido. Un partido que, por no solo destacar esa diferencia de 10 goles, lo destacaba el propio Javi Márquez al término del encuentro. No había perdido de tantos goles como visitante Cuenca y eso es algo, como decimos, que demuestra el momento en el que está ahora mismo el Tubos Aranda. La verdad es que sí, de hecho Cuenca no había perdido ningún partido hasta el momento de más de 2-3 goles fuera de casa, es decir, eso habla de que hemos sido capaces de imponernos y de sacarles un poco del partido, pero bueno, la verdad es que ha sido increíble, probablemente de la temporada sí que haya sido el mejor partido y creo que un poco por la solvencia hasta quizá de las últimas temporadas desde que yo estoy aquí. Muy contento, muy feliz, las cosas han salido y con hambre para afrontar lo que nos viene, que será duro. Y tanto que duro, porque nada más y nada menos que Cangas y hay que viajar también en otra de las salidas complicadas y comprometidas de esta temporada a Puente Genil. Esas son dos y son dos anterrivales directos. Vamos a ver la tabla de enfrentamientos de la próxima jornada, ya que lo repasaba el propio Javi Márquez. Ahí lo vemos. El próximo fin de semana, el Tubos Aranda que visita a un rival directo como Cangas. Y en cuanto a los rivales directos por mantener y por conseguir la salvación, pues va a haber partidos también muy interesantes. Ese Cuenca-Huesca y partidos también como, en este caso, los que pueden beneficiar por resultados, porque Nava va a tener que recibir al Barça, Guadalajara viaja a León, que nunca es sencillo, Puente Genil se mide a uno de los equipos de la parte alta de la clasificación, uno entiende que es favorito Torrelavega, pero aquí nunca sabemos al final de temporada qué es lo que sucede o quién manda más, si la necesidad o la ambición, la necesidad por mantenerse, la ambición por estar en Europa. Además, Ciudad Real recibirá a Logroño, Bidasoa a Alicante, dos partidos bonitos de ver, sin lugar a dudas, por esos dos equipos recién ascendidos, con dos equipos que luchan por estar en Europa, y Granollers Recoletas, pues otro gran partido de la jornada. Pero como decimos, más allá del de Cangas, los dos partidos de Nava y de Puente Genil, y ese Cuenca-Huesca que también puede decir muchas cosas en la próxima jornada. Repasada la próxima jornada, todavía hay que escuchar algunas cuestiones al respecto de un Javi Márquez que además estuvo pues, muy expresivo en sala de prensa, más allá de que el equipo esté en ese gran momento, más allá de que muchos jugadores hayan dado un paso adelante, más allá de que el club haya anunciado algunas renovaciones, pues en eso puede estar también trabajando, o de hecho en eso está trabajando el club, que esta misma semana puede anunciar algunas otras renovaciones y por eso le preguntamos. En este momento quizás es mucho más sencillo conseguir que los jugadores pues, ya tengan tranquilidad para saber de su futuro. Pero antes también el propio Javi Márquez hablaba sobre lo comprometido del campeonato, así que escuchamos esas dos declaraciones del propio Javi Márquez. Sí, nunca sabes dónde van a venir y los calendarios en las temporadas siempre son diferentes. Pero yo destacaría, y os lo decía hace un par de semanas, que el equipo necesitaba una victoria para quitarse esa pequeña presión y para un poco demostrar y acreditar cómo estaban trabajando, cómo estaban. Y creo que eso se ha notado. En el momento que hemos conseguido ganar un partido, el equipo creo que ha sido capaz de venirse arriba, de seguir haciendo cosas, ese puntito de confianza que necesitábamos y creo que ahí es donde está una de las claves. Está claro que en ese sentido, como siempre os digo, siempre trabajamos y siempre llevamos una hoja de ruta, pero evidentemente que cuanto antes tengamos los resultados de esta temporada, mejor nos va a ir y con más tranquilidad puedes planificar. Pero bueno, en ese sentido estamos tranquilos, estamos trabajando y lo importante ahora es el día a día. Creo que lo más importante es pensar solo en Cangas, única y exclusivamente en Cangas, y a partir de ahí pues ver qué más nos viene. Bueno, pues muchas cuestiones, no solo de la posibilidad de renovaciones,
de la situación en la que está la Liga, de lo que hemos repasado en este repaso, valga la redundancia, a esta última jornada, del gran momento que está el equipo. Lo ha demostrado consiguiendo lo que no había hecho durante toda la temporada, 2 victorias consecutivas, puede llegar a una tercera, paralelismo con la anterior temporada. La anterior temporada el equipo consiguió 3 victorias, la anterior temporada el equipo consiguió la permanencia. Se ha puesto muy de cara, pero todavía queda mucho y hay que, sin lugar a dudas, trabajárselo. Decíamos al principio de este tiempo dedicado al mundo del balonmano que hubo espectadores de lujo en el Santiago Montjuïc, nada más y nada menos que el seleccionador nacional, Jordi Rivera, al que vemos en imagen, saludando, en ese caso era a Santos, el portero brasileño, y también hablando con el propio Jaime Márquez, que ya saben que comparten estructura en la Federación Española como seleccionador juvenil y como seleccionador absoluto. Pues ahí estuvo, el bueno del seleccionador nacional absoluto, acompañado también con ilustres como Dani Llorente, el vadocondino, el fisioterapeuta de la selección española, parte del staff, evidentemente, del Jordi Rivera, que acompañó en esta jornada y que disfrutó, yo creo, que uno de los mejores ambientes, y el seleccionador nacional, que ya ha venido muchas veces, volvió a disfrutar de una gran fiesta amarilla en este caso. Repasada la página de balonmano, hacemos un breve alto en el camino y de la victoria del Tubos Aranda a las victorias también de la Arandina y del River. De un River que además este lunes conocía cómo se le recuperaban o se le volvían a sumar los 6 puntos de la sanción. Así que ahora mismo los azulones están a tan solo 1 la próxima semana de conseguir el ascenso a Liga Regional. Pausa y vamos con ello. Imagen del último gol de la Arandina, de esa factura desde el medio campo, desde su propio terreno de juego. Julio Rengel certificaba la victoria, que además tuvo que esperar la Arandina en los instantes finales para marcar el segundo, obra de Gonzalo, y ese tercero, esa maravilla, el tanto que conseguía el propio delantero vallisoletano, el goleador, el killer blanquiazul, para certificar esa victoria 3-1 necesitada, y una Arandina que demuestra estar en un gran momento. 7 puntos de los últimos 12, el equipo se ha puesto el mono de trabajo cuando tenía que hacerlo, y en esta recta final del campeonato está porfiando por conseguir la permanencia en el grupo octavo de la tercera federación. Vemos imágenes de la información de los compañeros de Duero Deporte en esa victoria de la Arandina para la esperanza, sin lugar a dudas, la esperanza de conseguir la permanencia. Un partido que además, bueno, pues se ponía en contra, después lo repasaremos en imágenes cedidas gracias a los compañeros del fútbol modesto, porque se ponía por delante el conjunto de la Virgen del Camino y la Arandina tuvo que remontar. Primero, en la primera parte, igualaría Sandro, incluso tuvo una opción el conjunto de Dani Calvo para poder haberse marchado al descanso en la última jugada del primer tiempo en ventaja. No fue así, pero en la segunda parte, ahí también pueden ver el resumen del partido o volver a visionarlo en las imágenes del fútbol modesto, como también colgaban los compañeros de Duero Deporte. La Arandina que tuvo que esperar al final del encuentro para poder hacerse acreedora a la victoria. Una victoria que, sin lugar a dudas, pues mete de lleno al conjunto blanquiazul en la lucha por mantenerse vivo en el grupo octavo de la tercera división la próxima temporada. Y a base de golazos, como el de Rengel. Un encuentro que se pudo vivir también de esta manera. Vamos a ver imágenes de lo que fue el desarrollo del encuentro, el inicio del partido, el saludo protocolario entre ambos conjuntos. De naranja la Virgen del Camino, el conjunto verde y blanco con la segunda equipación, y una Arandina con la equipación titular blanquiazules en el saludo sobre el césped. Muy buen escenario y buen aspecto del terreno de juego, por lo menos desde la posición de comentaristas, y se ve, yo creo, que alguna mejoría de ese tratamiento también que ha llevado a cabo la propia Concejalía de Deportes. Este es el primer tanto, el que sorprendía a los 13-14 minutos de partido, ese remate, blandita la defensa blanquiazul, no pudo hacer nada Sergio García, y el balón para adentro de los leoneses, que se ponían 0-1 y que desataban no las alarmas, pero sí la preocupación, que daba todavía mucho partido, y tanto que llegó a los 7 minutos con esa bella jugada también de Sandro, ese golazo
el control tras rechace, no estuvieron bien las defensas, el recorte y, aprovechando la caída, el desplazamiento, el balón prácticamente casi a la escuadra, Sandro, que ponía a los 20 minutos de partido la reacción, el empate y la posibilidad de que la Arandina volviera de nuevo de cero. Y esta es la última jugada de la primera parte, con ese centro, una buena acción a balón parado, en la que pudo comprometer a la defensa anaranjada, pero el partido moriría en esos primeros 45 minutos, en el minuto 47 de partido, esa primera mitad. Una Arandina que había reaccionado al gol de la Virgen del Camino y que comenzaba de esta manera también la segunda mitad, con el saque de centro y buscando la sorpresa, el balón largo, un balón largo que después tendría mucho significado en el último gol del encuentro. El partido que no dispuso de grandes ocasiones, al igual que en el partido frente al Marsellés durante la segunda parte, pero el tarro de las esencias se llegó a abrir, a destapar a partir del minuto 80. Centro desde la banda, la defensa que no despeja y Gonzalo, el más hábil, el más cuco, conseguía ahí en el segundo palo estar más hábil que el resto para poner el 2-1, dar la vuelta al marcador y sin lugar a dudas desatar la alegría tanto de la parroquia como de la afición. Y lo que veíamos, de bella factura de réplica, como los grandes, Julio Rengel, que nos regalaba, se regalaba y regalaba a toda la afición blanquiazul ese auténtico golazo que además nos sirvió para hablar con él esta mañana con los compañeros de Deporte en el propio escenario del partido. Con Julio Rengel, goleador, yo creo que no sé si podremos decir que uno de los más importantes de la temporada de la Arandina, pero sin lugar a dudas uno de los más llamativos. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Ahí detrás de esa portería conseguiste desde más de medio campo ese golazo que cerraba el tercero en el partido último de Liga. Importante para vosotros por la victoria y porque el equipo está en racha. Sí, la verdad es que necesitábamos ya esos 3 puntos también para hacer bueno el del fin de pasado en Mansilla y la verdad es que salió el partido a pedir de boca, salió todo perfecto ayer. Oye, ¿qué pensaste en el momento en el que golpeabas desde el medio campo con confianza? Supongo que cuando uno, eso mismo, tiene confianza, cuando está en un buen momento, piensa que todo le puede salir y a ti te salió. Pues la verdad es que el partido pasado en Mansilla la probé y me salió un poco desviado. Y tenía claro que, además ayer no me estaba encontrando bien en el partido, no creo que estuviera haciendo un buen partido y en cuanto tuviera el balón quería probar una sí o sí y mira, salió de lujo. ¿Has intentado alguna otra vez en tu carrera? Sí, alguna vez sí que es verdad que me pegó alguna fumadita de esas y lo que te digo, el fin de pasado en Mansilla salió cerca del palo y estaba deseando probarla otra vez. Estás intentando en otra jornada, no sé si habrá alguna intrahistoria dentro del vestuario. Bueno, se dice mucho que ha sido un despeje, que sí ha sido sin querer, que el balón bota, que no sé qué, pero bueno, el cachondeo lo tenemos. Y eso es bueno, ¿no? Porque sobre todo lo decíamos y lo destacábamos en nuestra página web, en durodeporte.com, 7 de 12 partidos, el equipo parece que se ha puesto el mono de trabajo cuando tenía que hacerlo, estáis luchando por la salvación y están saliendo los resultados. Sí, sabíamos que hemos tenido malas rachas, malos momentos y que teníamos que dar personalmente cada uno un paso adelante y tenía que ser ya porque ya está acabando la temporada y no hay tiempo para más y el equipo ha sacado la cara, el cuerpo técnico nos ha motivado a la perfección para este tipo de partidos y ayer teníamos que ganar y lo hicimos bien. Más cerca, ¿no? de la salvación después de pues las complicaciones y los malos momentos también que ha habido en esta temporada, ¿no? Estamos más cerca, pero sabemos que no nos podemos confiar un pelo. Además, ahora nos viene también
tenemos que ir a Salamanca, que es un partido complicado, luego viene Bembibre, que es un partido que nos estamos jugando los dos lo mismo y sabemos que los de segunda red no lo están haciendo del todo bien tampoco y tenemos que estar un poco pendiente de ellos. Entonces nosotros, haciendo nuestro trabajo, tampoco tenemos por qué fijarnos en nadie, pero lo que te digo, que tampoco hay nada hecho y tenemos que seguir como estamos haciéndolo. No sé si a vosotros sí que os queda claro, a nosotros a veces desde fuera no, por el tema de los arrastres, que si bajan 2, que si bajan 3, los 3 del propio grupo, más 2 arrastres y bajan 3 de segunda federación. Lo mejor es que por lo menos mantengáis esa 13ª posición e incluso la mejoréis. Pues mira, esta mañana justo lo hemos hablado en la charla, que todo lo arriba que podamos quedar va a ser lo mejor. Ahora mismo, a día de hoy, no tenemos que fijarnos en nadie. Sí que es verdad que Astorga se ha metido en play-out y Promesas, Valladolid, Promesas y Burgos están metidos. Entonces, pues esperemos también que se salven porque, bueno, son aquí de equipos de Castilla y León, que nos gusta que estén arriba, pero también nos van a venir bien a nosotros. De la semana viajáis a Santa Marta, partido también, bueno, pues que aunque no sea de vuestra liga, como se suele decir, por objetivos totalmente dispares, ellos con certificar el playoff, vosotros por la salvación, pero muchas veces en este tramo final de temporada siempre se habla de lo mismo, si es más fuerte la necesidad de salvarse o la de meterse en playoff. Pues yo creo que al final es más complicado el estar jugándote la vida, el verte cerca de bajar una categoría que... todos ahora mismo se están jugando algo, entonces no va a haber un partido fácil, nadie te va a poner nada fácil, unos están jugando una cosa y otros otra. Personalmente creo que es más complicado estar jugándote la vida abajo que ganarte puestos en playoff arriba sabiendo que más o menos estás ya metido, como es el caso del Santa Marta. ¿Has vivido situaciones a lo largo de otras temporadas? Porque también has estado en muchos proyectos y bueno, con diferentes también objetivos, ¿no? Pues por suerte he estado más en objetivos luchando de cara al playoff y intentar quedar segundo en vez de tercero, que eso también te da la vida en los playoffs. Y lo que te digo, es presión también, pero es otro tipo de presión. Yo creo que ahora mismo me duele más estar abajo que si tuviera que jugar a lo mejor el partido del sábado sabiendo que voy a quedar segundo en vez de tercero. Entonces yo creo que se está mejor arriba. Ahora supongo que también es momento de tirar de amor propio, ¿no?, de cada jugador. Sí, es lo que te digo, el dar un paso adelante, que es lo que nos ha dicho Dani, lo que nos ha dicho Alfredo, que hay que dar el paso adelante ya personalmente cada uno. Yo creo que el equipo lo está dando, se ve en los entrenamientos y tenemos que seguir así, simplemente seguir la línea de trabajo que estamos haciendo y todo va a seguir saliendo bien. Esperemos que se consiga el objetivo colectivo, que es el de la salvación. No sé si te habías marcado tú algún objetivo, ¿no?, cuando firmaste por la Arandina, y un poco cómo está siendo para ti este año. Pues personalmente sabía que veníamos a una temporada complicada de cara a cómo quedó el club el año pasado, y sí que es verdad que ahora mismo está todo bastante bien, están cumpliendo con lo que nos están diciendo desde la directiva, nosotros estamos tratando de hacer lo propio en el campo y personalmente yo sí que es verdad que soy un poco exigente conmigo porque creo que debería de llevar unos cuantos goles más de ocasiones que son claras. Pero bueno, al final, lo que te digo, acabar lo mejor posible ahora y de cara al año que viene, pues se verá. ¿Cómo ves el resto de la liga? Tú también has estado, por ejemplo, en Tordesillas, una localidad que ha luchado tanto por subir, que parece que lo tiene prácticamente ya en la mano. ¿Cómo es un poco el resto del grupo? Pues quitando el Tordesillas, que está sobradísimo porque se lo ha ganado y porque lo ha trabajado, y no solo de este año, sino ya lleva siendo años atrás. De cara a la directiva lo ha hecho muy bien, la afición nunca les ha fallado, ni estando abajo ni estando arriba. El Tordesillas yo ya le veo en segunda red, pues para mí un claro favorito para el ascenso puede ser Guijuelo o Cristo Atlético, y Santa Marta juega muy bien al fútbol, así que yo creo que uno de esos tres podría ascender, y es complicado, pero juegan bastante bien al fútbol y pueden hacerlo también. Lo que firmamos es la permanencia de la Arandina. Sin lugar a dudas. Ahora mismo ya no podemos optar a otra cosa, entonces quedar lo más arriba posible y ya está, terminar la temporada y pensar en la que viene, que la Arandina siempre ha luchado por cosas bonitas y este año ha sido un poco diferente, pero bueno, también hay que pasar por momentos malos en los clubes y ya está, lo que te digo. Un gol más de Julio Rangel en lo que resta de campeonato y de esa factura mejor. Pues estaría muy bien acabar así, la verdad. Nada, de Julio. Nada, a ti, un saludo.
Esa entrevista de los compañeros de Duelo Deporte, el killer blanquiazul, que sin lugar a dudas nos regalaba ese golazo desde el medio del campo para certificar esa victoria por 3-1. Por cierto, resultados de esta jornada que vemos a continuación. La victoria por 3-1 de la Arandina, la derrota 1-2 en casa de la Cultural y Deportiva Leonesa B a manos del Villaralbo, Atlético Bembibre 2, Santa Marta 2, uno de los rivales de la Arandina por la permanencia, los leoneses frente al próximo rival de los blanquiazules, ese empate en el campo, no de la Devesa, sino en el nuevo terreno de juego donde disputa sus encuentros el conjunto rojiblanco. Además, el Mojados perdía 1-2 frente al Cristo Atlético, el Unionistas, el colista, lo es más tras perder 1-2 frente al Mirandés B, 5-0 se imponía en el derbi sorianos para no dejar ningún tipo de resquicio a la oportunidad de salvar la categoría lo antes posible, 5-0 al Numancia B, que se mete en problemas el conjunto numantino. Y otro de los partidos de la jornada, prácticamente el partido que va a poner ya en gran disposición de conseguir el ascenso al Atlético Tordesillas, que es sin lugar a dudas el conjunto de Alex Izquierdo el más en forma de todo este grupo octavo de la tercera federación. Frente a su máximo rival directo y en su terreno de juego, la Nueva Balastera, se imponían 1-2 y eso que iban perdiendo 1-0. Así que gran capacidad de reacción del que a todas luces va a ser el campeón y el nuevo equipo de la segunda federación. Sin nada lo remedia y eso parece que no va a ser posible porque están en un momento dulce los de Alex Izquierdo, Pesca, Lucía, Lovera, tienen sello también blanquiazul o por lo menos de pasado blanquiazul ese Atlético Tordesillas. El Becerril que perdía en casa 0-2 frente al Mansillés, el Becerril otro de los equipos a los que se tiene que medir la Arandina como rival directo y el Guijuelo se imponía 4-0 al Colegio Diocesanos. Con estos resultados esta es la clasificación, la Arandina que ocupa la 13ª posición con esos 32 puntos en la tabla, a tan solo 1 del Colegio de Diocesanos y pues a 3 a un partido de poder optar al 10º puesto que está en poder de el Villaralbo. Por la parte baja, el colista con los mismos puntos que el Becerril es el Unionistas, último y penúltimo, el Numancia B con 23, uno más, es quien cierra esas posiciones propias de descenso porque después están Mojados y Atlético Bembibre. Mojados que ahora mismo con los arrastres del propio Burgos Promesas y Valladolid Promesas caería a la regional aficionados y cuidado con lo que ha sucedido en las últimas jornadas con un Atlético Astorga, el de Ayuf, el de algunos otros ex blanquiazules que se ha metido en puesto de play-out, que se ha metido en problemas y que, bueno, pues si cayese arrastraría un equipo más y ahí estaría el Atlético Bembibre. De todas, ahora mismo salvado de la quema a la Arandina en esa 13ª posición, pero habría que mejorarlo sin lugar a dudas por estar más tranquilos en la clasificación, sobre todo con lo que resta del campeonato. Una Arandina que además en la mañana de hoy se ha ejercitado en los anexos del Juan Carlos Higuero. Vemos esas imágenes de un conjunto el blanquiazul en jornada de recuperación, pero también tocando y haciendo ciertos trabajos de técnica, de táctica en espacio reducido para mejorar la técnica, que va a ser fundamental también en un terreno de juego como el de la próxima semana, en la que se va a medir al Santa Marta, porque esta es la próxima jornada de competición, la que vemos en pantalla. La Arandina se va a medir en el Adolfo San Casto de Santa Marta de Tormes, al Santa Marta y además Villaralbo Guijuelo, Virgen del Camino Becerril, Mansillés Palencia, Numancia B Mojados, Cristo Atlético Cultural y Deportiva Leonesa B, Mirandés B Atlético Bembibre, Atlético Tordesillas Almanzana, atentos a este partido, y Colegio Diocesanos Unionistas. Hemos visto anteriormente en la tabla de clasificación cómo el Atlético Tordesillas pues está prácticamente también a poquitos puntos de conseguir la victoria, así que a ver qué es lo que sucede en la próxima jornada, esa 31ª, porque el Atlético Tordesillas en casa frente al Almazán, junto a su afición, podría ser campeón del grupo octavo de la tercera federación. Así está ese grupo octavo de la tercera federación, que de momento tiene una Arandina en forma, 7 puntos de los 12 últimos posibles, con un goleador en racha, con también goles de bella factura como Rangel y sobre todo con un encuentro el próximo que veremos si recupera o no a Dani Barroso en el centro del campo para los de Dani Calvo. Al margen de la Arandina, también hay que hablar del River
del conjunto azulón, del Aranda River, que este fin de semana se imponía 3-1 en casa, también en el Juan Carlos Higuero, al Trespaderne. Vemos imágenes del arranque de ese encuentro, donde están de dulce las cosas para el conjunto azulón. Hay imagen con el equipo juvenil, con el que se inmortalizaron al principio del partido, hicieron incluso también pasillo, porque a tan solo también pues pocas jornadas, con 11-12 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado, tienen, como ya lo ha anunciado el club, en su mano el poder ser equipo de la primera categoría provincial juvenil la próxima temporada, el conjunto azulón. Al margen de ese bonito detalle, vemos imagen de la crónica de los compañeros de Duero Deporte, líderes ante el partido definitivo tras la victoria por 3-1 de los azulones frente a los amarillos, frente al Trespaderne. Ahí vemos cómo salían los equipos al terreno de juego, capitaneados por Ramón, el capitán en este caso, y una victoria que se fraguó pues ya en los primeros minutos del partido, con ese gol de Héctor. Después llegaría el de Luis Vázquez y pondría el 3-1, en este caso Torres, para esa terna de goles que dieron la victoria. Después llegaría poquitos minutos después del 3-0, el 3-1 del Trespaderne, que apenas complica la situación para un conjunto del River que suma sus partidos en el Juan Carlos Higuero en casa por victorias, y que sin lugar a dudas se sitúa como líder de la clasificación, se mantiene. Pero vamos a ver imágenes también de una información de última hora de los compañeros de Duero Deporte, que esta misma mañana, ahí está la clasificación, si la pueden ver ustedes en sus imágenes, sumaba 6 puntos más al glosario del River, con 58 puntos. En esa imagen de aquel partido, de recuerdo para todos, la sanción que en su día propició el San Cristóbal, un San Cristóbal que, y esa es la resolución, después lo explicaremos bien, la imagen también del partido de ayer, porque estamos para felicitarnos, sobre todo en las tierras del Duero, con este proyecto del River, que como decimos suma esos 58 puntos, 6 más que los que ya le habían restado por esa alineación indebida, por aquella sanción, por aquel episodio que el propio San Cristóbal denunciaba al comité de competición, que en un principio también se le daba por perdido y los 3 puntos de sanción al River. Ya lo saben todos ustedes, perdía el primer puesto, tuvo que remontar, recuperó también esa primera posición en el terreno de juego, y además ahora el comité de competición, de momento de manera parcial, ha dado la razón al recurso presentado por el River y ahora tienen que certificarlo. Pero de momento se ha retrotraído toda la situación en la que debiera estar si no hubiese habido lugar a esa sanción, por cierto, de un San Cristóbal que llegó a las tierras del Duero, al Juan Carlos Higuero en aquel partido, con tan solo 12 jugadores. Ya recordarán a ustedes que esa alineación indebida era por no haber identificado al jugador como portero suplente en el banquillo, un jugador que no acabaría disputando ni un solo minuto, que por lo tanto, y con el raciocinio y el sentido común de las cosas, no perturbó ni tuvo influencia en el juego directo del encuentro. Y ante todo eso, pues han pasado los meses y parece que todo se queda en la razón de la situación, que también podría lugar, sin lugar a dudas, sobre lo que dice la norma de no identificar al jugador como portero. Eso no lo hizo el River, pero la verdad es que el sentido común yo creo que debe apremiar, más cuando ha habido otros casos similares a esta misma situación del River en el fútbol juvenil leones, en el que se tomaba por parte del comité de competición de la Federación de Castilla y León de Fútbol todo lo contrario. Así que, ¿en qué se basa la propia Federación de Castilla y León para dar la razón a unos y quitársela a otros? Pues de momento parece que se pone sentido común, que el jugador que no tuvo ningún merecimiento, o por lo menos no tuvo influencia en el juego en aquel partido, pues propició, y además el River ganaba ese encuentro, que todo se quede como está. Así que todo eso significa que al River le falta tan solo un punto, el que pudiera sumar la próxima jornada en la salida más complicada del campeonato frente al Grogis de Gamonal, que supongo que en Burgos también habrá tenido calado esta noticia, porque iban a afrontar ese partido del próximo fin de semana, el próximo sábado, 6:15 de la tarde, en el José Manuel Sedano de la capital burgalesa, con la intención de propiciar el sorpaso en la clasificación, de optar al liderato con 2 jornadas todavía en juego, pero es que ahora mismo
la situación se ha dado toda la vuelta, porque son 9 puntos de ventaja cuando quedan 9 en juego. El River debería perder todos sus encuentros, el Groguis de Gamonal no solo ganar por más de 2 goles, o de 1 gol en este caso, porque el partido de la primera vuelta se solventó 2-1 a favor del River en el Juan Carlos Higuero, y después que el River no gane nada, que el Groguis lo gane todo, vamos, que tan solo un punto, y el próximo fin de semana quizás estemos hablando de que Aranda de Duero, de que el River vuelve a tener un equipo en la regional aficionados. Con esa idea se armó ese proyecto, consiguiendo el objetivo puede estar en la mano en las próximas jornadas. Así que sin lugar a dudas, una gran noticia. Al margen de todo eso, vemos imágenes del partido, de la victoria 3-1 frente al Trespaderne. Algunas de las acciones de ataque, ya ahí mandaba el River por 2-0, era la segunda parte, y ese saque de esquina de Diego Casado, que después, bueno, pues no tendría influencia en el marcador, y después llegaría el 3-0, obra de Torres, y el 3-1 del Trespaderne. Y al margen del primer equipo del River, bueno, vamos a ver también las tablas de cuáles fueron los resultados del resto de resultados de la jornada, la clasificación y próxima jornada, lo vemos en imágenes. La victoria del River por 3-1, la derrota del Raudense por 1-0 frente al Casco Viejo, el máximo rival del River, que va goleada tras el 10-0 de hace unas cuantas jornadas, vencía 0-6 en este caso al San Cristóbal, al famoso ya San Cristóbal. El Badíos perdía 1-2 frente al Burgos y Fabe, empate a 4, festival goleador entre el Alcázar y el San Pedro, en Medina de Pomar, y el Polideportivo Salas, que parece ya descolgado después de aquella sanción y también después de esos malos últimos resultados, empataba 1 frente a la Juventud del Círculo. Con estos resultados, esta es la clasificación, la que vemos impresionada en sus imágenes, ya con esos 6 puntos sumados al River, que tenía 52, más los 6, 58, así que como ven, 9 puntos de diferencia respecto al segundo clasificado, cuando en la próxima jornada se van a medir Groguis de Gamonal y Aranda River. Tercero es el Polideportivo Salas, hay que bajar hasta el 8º puesto para ver al Raudense con 22 puntos. Una clasificación que está de esta manera y una próxima jornada, la que vemos en imágenes, que va a dejar estos resultados, o estos, mejor dicho, partidos. 24ª de competición, con ese partido que a priori tenía mucha más enjundia para el devenir del campeonato antes de que se sumasen provisionalmente esos 6 puntos. Así está en la clasificación en la propia página de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Groguis de Gamonal, Aranda River, sábado 6:15 en el José Manuel Sedano de Burgos, y con la posibilidad de que el propio conjunto riverista pues flete algunos autobuses para acompañar en el partido que puede dar un ascenso histórico para el Aranda River, el que sería el primero de su historia, después de aquellos años en los que también tuvo lugar el equipo aficionado. Pues en esta ocasión no a la tercera, sino a la segunda oportunidad, el River podría conseguir el ascenso a la Liga Regional con el equipazo que tiene sin lugar a dudas a sus manos José Félix Martín Bogarde. Trespaderne, Badíos, San Pedro, San Cristóbal, Burgos y Fabe, Montija, Juventud del Círculo Alcázar y el Raudense, que va a recibir al Polideportivo Salas. Esos son los encuentros de la próxima jornada, que como decimos puede ser histórica para el fútbol de las tierras del Duero. Como histórico también fue el último partido de esta temporada en casa para las féminas del Aranda River. Vemos imágenes de ese encuentro que se solventaba en los anexos del Juan Carlos Higuero, las de Laura Sanz. También vemos imágenes ahí de ese partido histórico de hace poquitas jornadas en el que un equipo femenino jugaba en el campo central del Juan Carlos Higuero, y las imágenes del último partido, el que se solventaba este fin de semana en la mañana, en la matinal del sábado, con ese buen resultado para las azulonas. Un River del primer equipo senior masculino que está a punto del ascenso a un River, primer equipo senior femenino, que sigue haciendo historia, que sigue dando la posibilidad para que todas las chicas de la zona de Aranda y de las Tierras del Duero puedan sumarse al proyecto femenino, al único ahora mismo proyecto femenino que existe como primer equipo en Aranda y las Tierras del Duero. Y sobre todo con esa buena noticia que les contamos la pasada semana, el pasado viernes,
donde les contábamos que el propio River iba a mantener una reunión con todos sus patrocinadores, seguidores. Vemos imágenes de ese momento, el que tenía lugar en ese céntrico bar de nuestra localidad, con la presencia de Antonio Linaje, el alcalde de Aranda, algunos de los socios, patrocinadores, algunos de los aficionados que estuvieron presentes en ese discurso de agradecimiento de, ahí lo ven, José Luis Briones, el presidente del River, algunos de los que formaron parte de históricas directivas y más aficionados, socios, jugadores y exjugadores vinculados al proyecto del River que, pues la verdad es que está viviendo un inicio de la primavera con este inicio del mes de abril, pues de dulce, a punto de consolidarse ese ascenso a la Liga Regional, con proyecto consolidado sin lugar a dudas en todas las categorías, con algunos equipos como el juvenil que tiene también ese ascenso en su mano y otros equipos como el cadete también lo harán. Por cierto, al margen de también la actualidad del Aranda River, el tercer equipo de fútbol de nuestra localidad, también de nuevo cuño, el Atlético Aranda 1503, ya existía como equipo de fútbol sala, ya saben que desde esta temporada también con categorías inferiores, pues que ya ha sumado algunos campeones en categorías menores, pero Benjamín, este mismo fin de semana, así que también enhorabuena, sin lugar a dudas, a todo el proyecto del Atlético 1503 por los buenos resultados que también se preveía que podían tener lugar y que de momento se están confirmando ese nuevo proyecto. Avanzado todo lo que es el fútbol federado, está también nuestro fútbol más modesto, el de los pueblos. El Trofeo de Diputación que dejaba estos resultados, como despasaban los compañeros de Duro Deporte, no ha sido muy fructífera la jornada con empates de algunos de los equipos de la parte alta o de los que aspiran, como en el caso de Sotillo, que empataba a 2 frente a Sasamón, a poder estar en la lucha por el Trofeo de Diputación, y alguna que otra derrota también comprometida para los intereses de quienes quieren estar o poder optar a meterse entre los mejores terceros, mejores segundos, para poder estar también en la lucha por el Trofeo de Diputación. Ya hablaremos cuando acabe esta fase, esta segunda fase. Era la sexta jornada, veíamos imágenes de Torre Galindo, una imagen de archivo y también otra imagen de archivo del equipo de Villalba. Los dos equipos que no sumaban buenos resultados este fin de semana, pero que siguen ahí vivos en sus objetivos. Y por cierto que las Tierras del Duero la próxima temporada en este Trofeo de Diputación va a contar con más equipos en la primera categoría, en la categoría A, categoría B, como ya saben y hemos explicado en muchas ocasiones, en la que se disputa ese Trofeo de Diputación. Los de categoría A optando al propio Trofeo de Diputación, categoría B optando a la Copa y a los ascensos, sin lugar a dudas, para la próxima temporada. Pues así está nuestro fútbol, el de las Tierras del Duero, el que hemos repasado con esas dos buenas noticias, la de la victoria de la Arandina y la victoria del River, que suma además esos 6 puntos y que queda a tan solo 1 para poder ser equipo de la Regional Aficionados la próxima temporada. Sería bonito, sin lugar a dudas, vivir para algunos ese derbi entre la Arandina y el River, pero yo creo que lo mejor para el fútbol es que todos mantengan sus posiciones. Y la Arandina de momento ha hecho y ha dado pasos para poder ser equipo del grupo octavo de tercera federación la próxima temporada, ganárselo en el terreno de juego, y el River, yo creo que a todas luces está en disposición la próxima jornada de conseguir ese ascenso. Al margen de todo, balonmano, fútbol, repasamos nuestra página polideportiva a vuelta de una pausa, con mucho ciclismo, atletismo y más cuestiones, y un gran Mario Aparicio que va a estar ya desde mañana en una de las grandes, como es la antigua Vuelta a Galicia, o Gran Camino. Lo repasamos en unos instantes. Ahí lo ven, en una de las últimas ascensiones de la jornada, en la clásica de Pascua, ahí lo ven a Mario Aparicio cazando a un Movistar y además haciendo sufrir a algunos otros corredores por detrás por el ritmo que estaba imponiendo en ese momento el bueno del arandino, el del Burgos Wood-Pellet BH, que fue uno de los grandes animadores de esa prueba a 9 kilómetros para el final, en esas últimas ascensiones, haciendo el trabajo para su compañero, para después finalizar en la quinta posición, demostrando estar en un momento de gracia espectacular por lo que se viene por delante. Así que Mario Aparicio, que sin lugar a dudas
es otro de los protagonistas de nuestro deporte, es otro de los protagonistas de nuestro ciclismo y que, como ya les comentábamos anteriormente, pues va a estar después de la Clásica de Pascua, desde mañana martes, en O Gran Camiño. Vemos imagen de esa información que compartían los compañeros de Duro Deporte con el equipo que va a llevar la escuadra morada, blanquimorada, para lo que fue en su día la Vuelta a Galicia, recuperada, ya saben, desde hace algunas temporadas con la nomenclatura de O Gran Camiño. Un Mario Aparicio que nos hace sin lugar a dudas estar tremendamente contentos. Lo hacía también hace poquitas jornadas Sara Martín, con la que abríamos el programa del pasado viernes como ganadora, como mejor deportista absoluta de Burgos por parte de la Asociación de la Prensa Deportiva de Burgos en esa gala provincial de deporte burgalés. Y un Mario Aparicio que está en un gran momento de forma, que lo demostró en la jornada de ayer y que vamos a ver qué es lo que puede hacer en O Gran Camiño y en las próximas citas para nuestro ciclista. Al margen, vemos la tabla de eventos del fin de semana, donde hemos repasado esa buena efeméride de futuro para nuestro Mario Aparicio, que en forma va a disputar O Gran Camiño, y la segunda marcha cicloturista larraudense, con imágenes en la mañana fría de ayer domingo, en la Plaza Mayor de Roa, con Carmelo Miranda, ahí lo ven, con esos colores del Artepref, y a su izquierda, pegadito a ese poste, a ese arco hinchable de Diputación, está Marino Lejarreta. Los corredores embolsados, neutralizados, para seguir con la marcha de 123 kilómetros organizada por el Club Deportivo Cicloturista Raudense, que fue un auténtico espectáculo, que después disfrutó de la buena mañana, como las primaveras propias y los meses de abril, frío por la mañana, y después amainó para disfrutar del sol en el Bermú y, sin lugar a dudas, de esa cita que unió paisaje, ciclismo, ruta, enoturismo, porque hasta 26 bodegas han estado vinculadas gracias al apoyo del Club Deportivo Cicloturista Raudense de esa segunda marcha larraudense, que se consolida sin lugar a dudas y que contó con 193 participantes para dar buena cuenta de un recorrido que ya, pues yo creo que se va consolidando. No ha habido ninguna variación importante respecto a la temporada anterior, a la primera edición de esa cicloturista larraudense, y yo creo que ha sido del gusto de todos los participantes, como hablamos con algunos de los directivos, con el propio presidente del Club Deportivo Cicloturista Raudense, con Pablo Verdón, quien junto con el resto de voluntarios, con las entidades patrocinadoras, con los colaboradores, hicieron delicias para que la marcha fuera lo mejor. Una marcha que, por cierto, está dentro del calendario de marchas del norte, son 9 en total, así que sin lugar a dudas, pues también ese marchamo de estar, o por lo menos esas sinergias de estar junto con otra serie, en este caso, de pruebas similares en un calendario completo para todos los que quieran participar de las mismas, sin lugar a dudas. Bueno, pues al margen del ciclismo, otro de los eventos del fin de semana nos lo dejó el atletismo. Lo repasábamos el pasado viernes, con muchas opciones para los deportistas, para los atletas de las Tierras del Duero, tanto del atletismo Aranda como del atletismo Atlético Salamanca o Universidad de Burgos Campos de Castilla. Algunos de los atletas arandinos que están en esos dos últimos clubes que forman parte de la Asociación Atletismo Rivera. Y vemos imágenes con los compañeros de Duro Deporte de todos los integrantes sub-16 y sub-20 que se dieron cita en León en ese campeonato regional autonómico por clubes en esas categorías, con buena disposición individual para los hermanos Ortuño, con el cuarto puesto del equipo masculino del atletismo Aranda, con marca personal, por cierto, para Alex Ibáñez. Veíamos anteriormente también, porque el domingo se disputó el campeonato provincial de lanzamiento de martillo, dos protagonistas lo fueron del atletismo Aranda, y ahí vemos a la izquierda a Riley Blume, que el estadounidense afincado en Aranda, pues también participaba en el Campeonato de España de Trail este fin de semana y conseguía una buena posición junto con el combinado castellano y leonés en esa prueba que se disputaba en Oviedo. Así que el atletismo ha tenido muchos frentes, muchos lugares, y sin lugar a dudas ha vuelto a demostrar que hay mucho potencial y que hay mucha querencia por este deporte que tanto nos ha dado, con Juan Carlos Higuero, con Celia Antón, con Leocadio de Blas como gran artífice de muchos de ellos, con evidentemente un don gran
Santiago Manguán, nuestro primer olímpico, nombres como el de Rubén Álvarez, que también es otro de los destacados en la actualidad, y no solo del fondo y del medio fondo, sino también lo veíamos con pruebas de caldón, con pruebas de talón, con lanzadores muy buenos que han demostrado en esta liga de invierno también conseguir grandes resultados. Lo veíamos también en esa ocasión con dos de las integrantes del atletismo Aranda, con Belén, que conseguían entrar en el podio del provincial esta semana, y también el atletismo máster, por destacar hace poquito la presencia de Julián Rasero en ese campeonato de Europa que tenía lugar en Turón, en Polonia. Así que ya saben, el atletismo siempre nos ha dado nombres y nos seguirá dando, porque hay un gran trabajo de base detrás. También el gran trabajo que se realiza desde el atletismo Aranda con Paula Carranza, quien, por cierto, y ya para ir cerrando y recordando lo que va a ser protagonista esta misma semana y el próximo, o a finales de esta semana, los premios Puente de Oro, es una de las nominadas para poder conseguir la premiación como mejor técnico. Así que no hay que olvidarse del trabajo también de base y de todas las personas que están alrededor del mundo del atletismo. Era merecido hablar de esta manera de uno de los deportes que tanto nos ha dado y nos va a seguir dando en las tierras del Duero. Al margen vemos también en esa tabla de eventos del fin de semana voleibol, última jornada con doble compromiso para el Club Voley Aranda, que ha recuperado la actividad esta temporada con el equipo juvenil femenino. En la Liga Plata pues no pudo ser. Derrota frente a los dos equipos de agustinos a los que se midió en el Chelva este pasado fin de semana. Y bueno, pues hayan acabado con 5 puntos y demostrando que las tierras del Duero también tienen voleibol. Y yo creo que es algo pues tremendamente importante tener toda esa polideportividad. Y importante también y satisfactorio la permanencia en Liga Oro para las Erizarrudas, que viajaban para disputar 3 jornadas a Villarreal y que con bonus en uno de los partidos, con victoria pero con derrota en el último, pues con todo ese bagaje conseguían la permanencia en la Liga Oro. Así que enhorabuena, porque tendremos de nuevo a las chicas, a las Erizarrudas, a las chicas del hockey en línea Aranda la próxima temporada en la Liga Oro. Y para cerrar, juegos escolares, imágenes con las que vamos a ir cerrando este tiempo de deportes, de ese torneo multideporte que organizaba la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Castilla. Por cierto, algunos de los entrenadores que vimos en Liza, jugadores de la Arandina Club de Fútbol. Bonito también ese gesto de que se siga vinculando, como ha sido siempre, como ha sucedido siempre, muchos de los integrantes de los equipos de los principales equipos de la localidad, pues vinculados también con el deporte escolar. Yo creo que es bonito siempre que esté todo bien organizado, y el deporte escolar, que es fundamental más allá del deporte federado, que tampoco tienen por qué pues estar reñidos, sin lugar a dudas, tanto el deporte escolar como el deporte federado, porque tienen que cohabitar y coexistir como lo hacen y lo han hecho durante muchos años. Pues repasado todo de manera amplia esta jornada del fin de semana, nosotros les emplazamos al próximo viernes para que desde las 10 de la noche repasen con nosotros lo que va a ser una próxima jornada apasionante en un fin de semana en el que vamos a tener campeonato regional de orientación, donde además tendremos la BTT de Milcampos de Milagro dentro del circuito provincial de BTT, de bicicleta de montaña, que organiza el IDJ, el Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación de Burgos. Pero es que además el Vía de Aranda va a viajar a Cangas para medirse a un rival directo, a Frigoríficos del Morrazo. La Arandina viaja a Santa Marta y el River puede ser campeón y conseguir el ascenso a la Liga Regional porque se mide al Groguis en Burgos y lo tiene en su mano. Y además habrá muchas otras cuestiones en un fin de semana donde ya conoceremos a los ganadores de la segunda edición de los premios Puente de Oro, que se celebran el próximo viernes en nuestra localidad. Así que, como ven, muchas cosas para ir preparando durante esta semana los contenidos de nuestro próximo programa, al que les emplazamos viernes 10 de la noche. Ha sido un auténtico placer. Hasta entonces, disfruten, sean muy felices.